La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Gracias, Jesús. Tome asiento, por favor. Adoramos al Señor, le damos gracias. Vamos a la Biblia, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 25. ¿Ya lo encontró? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Voy a leer algunos versículos sueltos y más o menos ir poniéndolo en el tema, en la historia, para ir a lo que el Señor me puso específicamente para compartir y que va a ser una palabra que Dios va a hablar a tu corazón, porque muchos estamos a veces en esta, o estuvimos en la situación que es el centro de esta historia, con un desenlace que no lo conoces, con un desenlace que te va a sorprender, pero que es lo que Dios tiene pensado para vos. Dios tiene un propósito con tu vida y ese propósito no es ocupar una silla en este día en la Iglesia de Restauración, sino algo un poquito más productivo que eso. Amén. Versículo 25, capítulo 6, Segunda de Reyes. Hubo gran hambre en Samaria. ¿Cómo me hace rogar, vos? Te hace rogar, me lo he dicho. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Hasta acá usted no entiende nada, ¿no? ¿No es cierto? Ni jota. Ok, vamos antes de seguir para que por lo menos sepa de qué estamos hablando. Estas cosas raras que a veces dice la Biblia, que vaya uno a saber de qué se trata. Estamos plantados en una época en la historia donde lo que ocurrió es un bloqueo económico. De la misma manera que durante casi 60 años Estados Unidos tiene bloqueada a Cuba y otros países sucede lo mismo. Un bloqueo económico donde se aísla a un país para que no pueda comprar y vender, y eso lo obliga a depender solamente de sus propios medios, de sus siembras o de sus animales o de los productos que pueda haber en su país. Eso todavía ocurre actualmente, aunque se está alivianando un poco, ocurre con la República de Cuba por el bloqueo de Estados Unidos, donde solamente en una época solamente Rusia y Afganistán eran los que le vendían algo porque necesitaban de comercio exterior. Esto mismo es lo que sucedió en este lugar llamado Samaria, una guerra entre Israel, entre los países vecinos, los países alrededor, siempre enemigos, como hasta el día de hoy los países vecinos de Israel son enemigos constantemente. Siria, Arabia, Jordania son los que quieren buscar la caída de Israel, y dentro de Israel, Palestina, la Franja de Gaza, todo eso que tienen que ver, tienen un correlato bíblico. Son lugares bíblicos también que lo menciona la Biblia, constantemente vivían en guerra. Y en esa época los países enemigos hicieron lo mismo, un bloqueo económico contra Israel, porque de esa manera ejercían presión y los iban a obligar a rendirse. Los enemigos lo que querían era tomar el trono, tomar la tierra de Israel. Entonces la manera más pacífica fue poner ejércitos alrededor, no dejaban que nadie entre ni salga. Entonces los llevaron a una condición, a una situación de miseria y desesperación. Por eso este ejemplo, que mucho no se entiende este versículo, medio extraño, que habla de una cabeza de asno. Yo digo, ¿a usted le interesaría comprar una cabeza burro? ¿Qué le podés encontrar de productivo? No sé. Bueno, el burro, el asno, era un animal que se comía en esta época, en esta gente, y cuando no era un animal muy rico ni en proteínas ni en carne, y la cabeza menos que menos. Entonces el ejemplo que está dando la Biblia es que una cabeza de asno valía 80 monedas de plata. O sea, una fortuna. Un pedazo que no tiene casi nada de carne vale una fortuna. Consecuencia de ese bloqueo económico. Como que usted vaya hoy a la verdulería y le pidan 50 pesos por un kilo de banana. No, un poquito más. O le pidan 80 o 90 pesos por un kilo de tomate. ¿Usted lo pagaría?
Esos son los conflictos económicos que vienen por situaciones, bueno, siempre vienen por malas decisiones. Y a nivel gobierno, a nivel económico y político, siempre vienen por malas decisiones. Prometo no hablar de política. Pero usted sí tiene que entender, enfóquelo en lo político o en lo humano o en lo personal, sí tiene que entender esto para extenderse hacia adelante, hacia el futuro. Las condiciones en las que hoy vive son el resultado de decisiones que alguien tomó. Las condiciones en las que nosotros vivimos, en lo que sea, en su casa, en su familia, en su vida personal, en el país, en lo que fuera, es el resultado de las decisiones que otros tomaron, o tal vez nosotros mismos hayamos tomado. ¿Por qué digo que esto es importante? Para que lo piense a futuro, para que enfocarnos en que si quiere tener un futuro de bendición, tiene que empezar a tomar ahora decisiones de bendición. Si quiere que las cosas les vaya bien, tiene que empezar a sembrar bendición. Por eso insisto en que tienen que estar el lunes para la declaración del mes de julio. Si quiere que sus hijos sean bendecidos, tiene que buscar la bendición de Dios y tiene que buscar la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, hay una promesa en la palabra del Señor, que dice que los hijos de los justos serán prosperados, bendecidos. Justo es aquel que busca la presencia de Dios. Entonces le conviene tomar buenas decisiones para sembrar en sus hijos. Capaz que uno ni piensa en sus hijos. Le puedo asegurar que vienen de golpe, cuando uno menos se lo espera. Capaz que dice, pero tengo 20 años, 25, 15, de golpe te ves con un hijo. Entonces, sembramos en bendición para recoger nosotros o los demás bendición. En definitiva, esta era la situación económica, la comparación que hace, dice, una cabeza de asno, 80 monedas de plata, y dice, esto es peor, la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, para que se den una idea. Un cuarto litro de estiércol de paloma. ¿Sabe lo que es el estiércol de paloma? A ver cuándo se hacen los finos o los religiosos. Esto están aprendiendo ya. Un cuarto litro, o sea, una taza de caca de paloma. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si la cabeza al burro no te servía para nada, ¿para qué querés la caca de paloma? Abonar la tierra. Si yo le contara, no le voy a contar, porque algunos empiezan después, hacen cosas raras. Si yo le contara los usos que se le daban en aquella época, pero dejémoslos de lado. La cuestión es que era algo muy barato, porque uno no tenía que comprarlo, lo conseguía en la calle, en cualquier lado. Bueno, se lo estaban cobrando, ese cuarto litro, una tacita, lo cobraban 5 monedas de plata. Era mucha plata para gastar en caca. Una condición, una situación de... ¿Por qué les molesta tanto cuando yo digo caca? ¿Por qué se sienten avergonzados algunos porque digo sencillamente la palabra caca? Porque tenemos unos parámetros en nuestra cabeza que nos hacen vivir una vida hipócrita. Y la Biblia no hace así, la Biblia no usa eufemismos. Eufemismo es una palabra que se pone para poner el reemplazo de otra. Uy, que hoy me viene bravo. Es que me vienen las cosas a la cabeza como un bombardeo, algunas las filtro, otras tienen que salir, si no explotan. ¿Vio cuando usted le dice al nene el pitulín? Eso es un eufemismo, porque le da vergüenza decir otra cosa. ¿Cómo se llama la otra cosa? ¿Ve? Relaje. Respire hondo. Ya, ahí está. Ok. La Biblia habla directo, la Biblia habla muy directo. Cuando comenzamos el Instituto Bíblico, dentro de 20 días empiezan las clases en el Instituto Bíblico. Hoy no pude traer, me olvidé las planillas para inscripción, pero ya se puede empezar a anotar. Cuando estemos dando las clases ahí, introduciéndonos, conociendo más acerca de la Biblia, más de uno se va a sorprender en la forma directa y clara en que la Biblia habla y que nosotros le buscamos rulo a cada cosa que no las tiene. Entonces, estas pequeñas cosas que no valían nada, valían fortuna, consecuencia de la condición económica en que el pueblo estaba y que el país estaba.
Vivían en miseria. Vivían en desesperación. Vivían en tal condición que ya no le importaba guardar las apariencias. Ya la preocupación no era si alguien estaba bien o mal vestido. Hubo una época en la Biblia donde Dios condenaba a aquellos que solamente les preocupaba tener una buena vestimenta. Ya eso acá no importaba. Acá estábamos hablando de cosas mucho más importantes. A tal punto, pues, mire el versículo 28, y creo que el 29 también. Versículo 28, dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Lindo acuerdo hacen entre ellos. Fíjense las negociaciones, las conversaciones interesantes. Se junta una mujer con la vecina y le dice, dame tu hijo así lo comemos. Y mañana comemos el mío. Ahora, una de dos, o comían demasiado o los chicos eran demasiado chicos, porque si hoy me como uno, mañana otro. Yo reconozco que a veces a uno le da gana de comérselo. Sí, yo siempre me quedo con esa idea que cuando son esas cositas hermosas, es una cosita hermosa que usted los ve ahí, uno los agarra y dice, qué cosa más bonita, qué lindo que son. Y nunca falta la tía solterona o una abuela que diga, ay, está para comérselo. ¿No? Eso es cuando tienen menos de un año. Cuando pasan los 12, 15, uno dice, ¿por qué no me los comí? Porque ahora me están comiendo ellos a mí. Y después de los 20 ni te cuento. Sin palabras, después... La cuestión era que era tal la desesperación que llevaba a tratar una aberración, una condición que uno no la puede pensar. Piense por un instante si sería capaz de comerse a su hijo. Bueno, tal vez, que en definitiva no fue lo que pasó y había un problema ahí. Si sería capaz de comerse al hijo del vecino porque tiene hambre. A ese grado de degradación. Miseria económica, miseria espiritual, miseria social, humana. Una condición deplorable para cualquier país, para cualquier sociedad, para cualquier persona, para cualquier pensamiento. Yo recuerdo a veces mi abuelo me contaba, él me lo comentaba como algo así, sin problema y hasta como un chiste. Y a mí, yo siendo chico, me parecía aberrante cuando me contaba que en la Guerra Civil Española andaban entre los escombros y se peleaban entre los vecinos para poder robarse una rata a ver quién se la podía comer. Y él me lo contaba y yo decía, qué asco lo que está diciendo. Y para él era algo normal porque lo vivió, porque estuvo metido ahí, comiendo ratas robadas porque no había comida. Ahora, piense el hecho de comerse a una criatura. Tal era la condición en la que el pueblo estaba. Tal era la condición política, social y económica. Sigo leyendo, un ratito más. Le termino este pedacito de la historia, versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Una situación, se habían puesto de acuerdo, pero en definitiva no llegaron al acuerdo. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no has visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza el rey? Mirad pues, si cuando viniere el mensajero cerrar la puerta, impedirle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal, la muerte, la desesperación, los problemas que había, el desnivel económico, la degradación humana y social, este mal viene del Señor. ¿Para qué he de esperar más a Dios? Y digo, a algunos les va a tocar en algún nivel o en algún área de su vida, si ven esto solamente un dato al margen, cuando estás pasando una necesidad espiritual, cuando estás pasando una necesidad económica, cuando sos parte del pueblo de Dios, estos eran parte del pueblo de Dios, y estás pasando problemas, aflicciones, dificultades, y seguís, y vas, y avanzás, y orás, y pedís, y no pasa nada. Y no pasa nada. Llegás al punto, ¿a cuánto les pasó? Y sean sinceros, de decir, basta.
¿Para qué seguir pidiendo a Dios? Si en definitiva esto debe venir de Dios. Dios a mí me eligió para maldecirme. No les voy a contar todas las cosas que ya les conté hace 2 o 3 semanas atrás, que yo dije en algún momento hablando con el Señor. Y así pagué las consecuencias de las mismas cosas. Pero hay momentos donde uno se cansa en lo humano, en la carne, por no ver respuesta. Les vuelvo a repetir, muchas veces, siempre, la condición que estás viviendo es el resultado de decisiones que otros o que vos mismo tomaste. Lo fácil, lo más fácil, lo inmediato es echarle la culpa. Bueno, hoy la culpa de todo la tiene Cristina. Bueno, al margen. Acá adentro la culpa de todo la tengo yo. Porque es así, o sea, es una... Claudio me dice sí, como diciendo, ¿viste? Yo te dije. Es como una consecuencia automática. Siempre se enfoca a la autoridad a ser la responsable de lo que me pasa. Siempre. Los hijos culpan a los padres culpan al gobierno o al jefe, los alumnos culpan a los maestros o a los profesores o a los directores. Eso pasa constantemente. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere hacer cargo de sus propios fracasos. Ay. Porque no se quiere hacer cargo de sus propias decisiones. Y si uno tomara el mismo tiempo que dedica en buscar culpables, en ponerse a analizar su condición y reconocer su fracaso, ¿sabe cuánto tiempo ahorraría? Hoy estaba pensando eso y casi me pongo a escribir, pero cuando escribo algunas cosas de esas en Facebook no faltan los apocalípticos que empiezan, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada, simplemente pensamientos. Pero digo, qué difícil le cuesta, cómo le cuesta al hombre reconocer sus fracasos. Qué fácil que es levantar el dedo y acusar, pero no reconocer los fracasos. No, cuando Dios viene y Dios se hace cargo de y mete mano y corta, no reconocemos cuántas veces nosotros somos responsables. Esta gente no reconocía sus fracasos y le echaban la culpa a Dios. Este mal viene de Dios. ¿Para qué voy a seguir esperando en Dios? Pero Dios había permitido que este mal viniera sobre ellos porque ellos se habían olvidado de Dios. Dios permitió que el mal llegara y que los enemigos los atacaran porque ellos se habían olvidado totalmente de Dios. Tal vez le cueste entender esto, tal vez sea un poco complejo para la mente humana. Pero más de una vez las aflicciones, las pruebas, el dolor son demostraciones del amor de Dios. Cuesta entenderlo, porque nosotros estamos metidos dentro de nuestros zapatos y cuesta entenderlo. Pero el libro de Santiago dice que la disciplina de Dios es porque nos ama. No es porque nos aborrece o nos quiere lastimar, sino porque nos ama. La cuestión es que ellos no reconocían su propia responsabilidad y le echaban la culpa a Dios. Pero, entramos capítulo 7, versículo 1, en medio de esa misma situación, de esa misma condición, donde todos estaban en lo peor de las condiciones, aparece la voz de un profeta. Aparece la voz de Dios que empieza a dejar caer un manto de esperanza, deja caer ahí tal vez un poco de aire, un poco de oxígeno que empieza a venir sobre las vidas. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea, es una medida de volumen, de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Le traduzco al castellano. Así como ahora estaba valiendo una cabeza de burro que no vale para nada, valía 80 monedas, y una taza de caca de paloma valía 5, lo que el profeta está diciendo es, mañana a esta hora, un barril de 20 litros de harina de trigo, de harina de flor de trigo, harina buena, va a valer 1 moneda. O sea, es como que de golpe vengan y te digan, a partir de mañana, carne para todos y todas, 5 pesos el kilo de lomo. ¿No le llamaría la atención? ¿Lo ve como algo posible? Bueno, se lo tiro más barato, a ver. El kilo de lomo, 1 peso. Volvió menos. Eso es lo que el profeta está diciendo.
diciendo, hoy nos estamos muriendo de hambre, pero mañana va a haber abundancia, te va a sobrar, vas a tener para tirar. Llega esta palabra a oídos del rey. Y dice la Biblia, ahora le voy a explicar esta partecita, versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, ¿entiende la figura? Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, aquel que era un apoyo, sirviente, asistente del rey, alguien que estaba en la cercanía del rey y que vivía en el palacio del rey, alguien que seguro era un confidente, alguien que tenía la justa, sabía lo que pasaba dentro y afuera, alguien que tenía hasta poder para decidir, poder de influencia, poder para tomar decisiones. Mire lo que dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, al profeta, y le dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿esto sería así? O sea, se lo traduzco. Si de golpe a Cristina le da una CB, ¿podría ser posible esto? Si de golpe resulta que Vudú era un angelito. O sea que dije que no iba a hablar de política, solamente transmito información de los diarios, nada más. Si de golpe las reservas del Banco Central suben al 1000%, y en vez de 28 millones tenemos 2.800 millones de dólares y el gobierno decide regalar. Una locura, ¿no? Hubo un problema en Estados Unidos ayer, antes de ayer, porque el dueño de un restaurante chino lleno de plata se le ocurrió invitar a 200 vagabundos de Nueva York a comer a su restaurante gratis. Los invitó para que ellos, decía, para que vean que hay otra forma de vida, otra posibilidad de vida. Y el postre, digamos, que había más importante de la comida, invitó a estos 200 vagabundos que tenían que registrarse o estaban registrados ya en el servicio social. El postre era que cada uno se iba a llevar de regalo, aparte de la comida, $300 en efectivo. Tuvo un pequeño problema. Se les llenó el negocio hasta las manos. No entraban los indigentes. Hubo tal problema que dice que la gente se empezó a dar cuenta que no les iba a poder dar a todos la plata, porque no iba a alcanzar. Casi le rompen el negocio y el gobierno tuvo que intervenir, porque decía que si le daba el dinero, entonces eso iba a terminar en droga. Entonces, un gran problema. El tipo quiso bendecir y se convirtió en un gran problema para él y para la sociedad. Ahora, si pasara que de golpe alguien quiere regalar plata, aún así, dice este príncipe, eso sería imposible. Que mañana el kilo de lomo valga $1, eso sería imposible. Y termina este hombre con una maldición diciendo, si así pasara vos no lo vas a ver, y aunque así fuere no lo vas a ver porque vas a morir en el intento. ¿A dónde va este punto? Vos estás viviendo, estuviste viviendo, hay situaciones de necesidad en tu vida. Estas situaciones de necesidad te llevaron a olvidarte, alejarte, separarte de Dios. El separarte de Dios enfrió tu corazón, endureció tus pensamientos y tu corazón. Y hoy te sentís metido en medio de una sociedad donde no hay valores morales, donde no hay valores cristianos, donde todo solamente es muerte y desolación. Y sos capaz, y llegaste a pensar, y en algún momento llegaste a pensar en tomar decisiones drásticas. Ahora ya no les hablo de comerse a un hijo. Pero más de un cristiano conozco que en algún momento llegó al caso de tomar decisiones drásticas. Más de un cristiano conocido que en algún momento pensó en quitarse la vida. Más de un cristiano conocido que en momentos de dificultad pensó en hacer cosas aberrantes con tal de poder salir de su situación. Diciendo, pensando y creyendo, Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces el salmista David dice que a él le decían, ¿dónde está tu Dios? Paréntesis voy a hacer, Dios no se olvidó de vos. Dios no quitó de sobre vos sus ojos y su mano. Hay promesa en el cielo que Dios te sigue cuidando, guiando, y Él está atento a tu necesidad. Porque la Biblia dice que de todo lo que te falte, Él te va a suplir por sus riquezas en gloria. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa que aunque tengas poco, no te va a faltar. Y que con lo poco vas a sobrevivir. Pero la necesidad y el enemigo que te engaña y tu conflicto interno y los problemas y los parientes y los vecinos
Y siempre alguno que... Si alguno conoce la historia de Job, se suele decir nunca faltan los amigos de Job. Pasamos hace unos 10 años casi un problema muy grave en mi familia, muy doloroso, estábamos totalmente afligidos. En esa época donde yo también decía, ¿dónde está Dios? Y nunca falta, viene un amigo a visitarme en medio de ese problema. Y el amigo habla conmigo, me escucha. Ponete para allá. Ahí. Habla conmigo, me escucha después de que yo presento mi problema. La gran palabra de bendición del amigo fue: y pero, algo hiciste. Conozco un amigo, hace muchos años que no lo veo, vive en el exterior ahora, que pasó una situación difícil en su vida, casado, su primer hijo no llegó a término, un embarazo avanzado ya, hubiera nacido prematuro, pero el bebé murió, o sea, nació muerto en un embarazo que sería prematuro. Se levantaron las voces de los profetas. Había pecado en su vida. Dios le arrebató, uno peor. Dios le mató al hijo por pecado. Ese fue espectacular. Algo habrá hecho. ¿Dónde estará metido? Y eso lo único que hace con tu vida es hundirte más y más y más y más. Como vivían esta gente que estaba metida dentro de Samaria. Pero lo loco de la historia, que ellos no son el protagonista de lo que va a pasar en un momento. Este hombre que tenía la capacidad de decidir, este príncipe que era el consejero del rey, el que podía haber dicho sí hagamos, no hagamos, el que era donde el rey se apoyaba, o sea, era alguien a quien el rey le confiaba. ¿Qué podría decirle? Viejo, hacemos. Y el rey podía haber actuado, podía haber traído una solución, podía haber hecho un negociado, lo que fuere. No, este se levantó en contra. Y cuando vos estás luchando con tus problemas y con tus necesidades y con tus angustias, cuando estás encerrado dentro de vos mismo, cuando el enemigo te quiere tirar abajo, buscás respuesta, buscás salida, buscás una ayuda que te saque del ahogo, y ese que te va a sacar del ahogo te mete la pata encima y te mete más adentro del ahogo. Y la madre de Samuel, Ana, va al templo llorando, angustiada, desesperada. Primera de Samuel, capítulo 1. Desesperada porque no tenía hijo. Y ella anhelaba tener un hijo y era estéril. Y lloraba delante de Dios. Y un día era tanta la desesperación como los de Samaria, que entró al templo y se agarró. Correte porque no me ves. Y se agarró de la columna del templo. Y se puso a gritar desesperada y clamaba a Dios diciéndole: Señor, dame un hijo o me muero. Uno puede decir, no era para tanto, puede decir lo que usted se le dé gana, pero la realidad es que a ella en ese momento estaba pasando esa crisis. Nosotros con mi esposa, el tener tantos hijos tan separados, a veces hace que ves que uno tiene un problema grave con un conflicto laboral, económico o con su auto, y que el otro tiene un problema más abajo, que a la muñeca se le salió una pierna. No, usted se ríe, pero para el que está metido en el problema, no hay diferencia. Está sufriendo de la misma manera que al otro, capaz que le están por embargar su propiedad, está sufriendo del mismo modo porque no le puede poner la pierna a la muñeca. Entonces yo no sé si Ana estaba exagerando. Puede ser que sí o no, no me importa, pero ella desesperada: dame un hijo, si no muero. Y apareció el pastor. Apareció el pastor y le dice: mujer, ya digerí ese vino, estás borracha. No vengas borracha a la iglesia. No, Señor, es que estoy clamando. Ah, bueno, que Dios te escuche. Y estás en la desesperación, estás en el clamor, estás llorando, estás angustiado, y el que tiene el poder para darte una solución, para bendecirte, te pone la pata arriba y te hunde y te aleja cada vez más. Pero hay uno que está por encima de los ministros, pastores, jefes, profetas, religiosos, apóstoles, obispos, arcángeles, demonios. Hay uno que está por encima de todo eso.
Hay uno que está por encima de las estructuras religiosas, de las estructuras de la iglesia. Hay uno que está por encima de los conflictos económicos, de la crisis económica, de los problemas en casa. Hay uno que está por encima. Hay aquel que dijo esa palabra de caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y ese es el que puso sus ojos sobre vos. Y ese es el que tiene pensado levantarte. Porque los otros están buscando tal vez solamente una posición. Aquellos de quienes Jesús dijo, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Que gustan hacer largas oraciones para ser escuchados por otros. Y le dice a sus discípulos, ya tuvieron su recompensa. Lo que querían, la fama que querían, ya la recibieron. Nada más. Sigo leyendo, que ya te por terminar. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. 4 hombres leprosos, viviendo en Israel. Hombres marginados, rechazados, señalados por la sociedad. Hombres marginados, que el culto, la sociedad de culto y la sociedad religiosa no permitía que estén en contacto. Si pasaba un leproso cerca tuyo, vos tenías que alejarte porque te contaminaba. Como hace más o menos hoy con un apartado o con un pecador. No podés acercarte porque ese te contamina. Tenés que cruzarte de vereda, tenés que encerrarte, tenés que aislarte porque ese te puede contaminar. La cuestión es al revés. Vos que sos luz lo podés bendecir, pero bueno, ellos no lo entienden mucho esas cosas, no importa. Entonces, estos leprosos, gente marginada, gente condicionada, gente que se está pudriendo en vida, y no hay más que se pudra en vida que aquel al que no le permiten recibir del Espíritu de Dios, que aquel al que señalan, y para alguien no sé por qué, pero para alguien íntimamente viene esta palabra, aquel al que marginan y lo separan y lo echan y no le permiten tener oxígeno del espiritual, diciéndole, condenado estás a esto. Conocí un pastor una vez puntualmente, hablando de un caso, de una situación específica, bueno, específicamente del caso de la homosexualidad. Porque en esa época teníamos en la iglesia creo que ni habíamos empezado. Hace 4 años, casi 4 años atrás, había en la iglesia una pareja de lesbianas, casadas, es un matrimonio, de los primeros que se había casado con la ley de matrimonio igualitario. Entonces, el pastor dice, la Biblia dice que no tienen perdón. ¿Escuchó? La Biblia dice que no tienen perdón. Que aunque se arrepientan, no tienen perdón. Que aunque cambien su vida, no tienen perdón. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados por el Espíritu de Dios. Entonces, esos son los que te condenan y te dicen, pecaste, te dicen, fallaste, te dicen, te equivocaste, permanece el resto de tu vida en medio de la tumba y te llevan a un infierno en la carne, un infierno terrenal, y no te dejan entrar ni siquiera al infierno real. Estos 4 leprosos vivían esa condición que decían, ¿para qué vamos a entrar a la ciudad? No hay comida, nos vamos a morir de hambre o nos van a matar. ¿Para qué nos vamos a quedar acá afuera? No hay comida y si vienen los enemigos nos van a matar. Entonces, estamos muertos en vida. Y cuando usted no tiene a Dios en su vida o cuando no le permite que Dios obre en su vida, usted está muerto en vida. Cuando no deja que Juan 10:10 se haga realidad en vos diciendo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si porque uno u otro te señalaron, te marcaron o te marginaron, eso hace que vos no te acerques a Dios, no le permitís a Dios que sea vida en vos, estás muerto en vida. Si estás viviendo una vida de 2 caras, si estás jugando al cristiano o al evangelio, si estás viviendo más de afuera que adentro, estás muerto en vida. Si venís a la iglesia todos los sábados, miércoles, cadenas y cualquier evento, pero dentro de la iglesia estás. Voy a mirar al piso para no mirar a nadie. Por lo que te dije antes.
y estás en medio de la administración con una Biblia que tiene una barra azul arriba en el celular y que en vez de una B larga tiene una F, debe ser Biblia en algún idioma raro. No sé, si Biblia se dice Facebook, no. Bueno, Dios moviéndose y vos estás jugando, entrando en el Facebook, o Dios te está hablando y Dios te puede estar por hablar y estás jugando a ver con el mensajito que te acaban de mandar hace 5 minutos, estás muerto en vida. ¿Por qué estoy tan mal hoy, ma? No me conozco. O no te ríes. Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Llegás a ese grado y esa condición que sos capaz de hacer cualquier cosa. Ya te crees, ese es el síndrome del apartado. Aquel que cree que ya no tiene entrada con Dios, que ya está marginado, ya vive, ya Dios lo rechazó. Entonces, permite que pase cualquier cosa, porque total, ya no hay esperanza para él. Qué bueno que Dios no es religioso. Qué bueno que Dios sí lee la Biblia. Versículo 5. Se levantaron pues los 4 leprosos, los podridos, los muertos en vida. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. Ahora mire esto. La ciudad estaba sitiada, bloqueo económico, se los expliqué. No podían entrar y salir, no podían comerciar porque el ejército sirio estaba alrededor. Donde salían los mataban, si alguien quería entrar los mataban. No podían, estaban encerrados, se estaban muriendo de hambre y se estaban comiendo entre ellos. Porque estaban los sirios alrededor. Estos 4 energúmenos podridos muertos en vida, que dicen, si voy muero, si me quedo muero, total, hago algo. Es preferible, y le digo la verdad, es preferible morirte haciendo antes que morirte quedándote quieto. Entonces van hacia el campamento del enemigo y se encuentran que no había nadie. Entonces estaban viviendo una mentira. El enemigo los engañó pensando que había un enemigo fuera que no existía. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Por qué llegaron a esa situación viviendo engañados y no salían de su esclavitud, de su muerte? La Biblia dice que sí estaban. Y el campamento estaba alrededor. Y la opresión estaba sobre ellos. Y la muerte y la tentación de muerte estaba sobre ellos. Pero pasó algo demasiado importante y demasiado fuerte. Qué silencio que hay. Vuelvo a leer el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios, se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, los sirios, se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Lo pongo en la situación, y si le gustan las películas de combate, las películas de guerra, y si son medievales mejor, y si alguno es fanático de Juego de Tronos mejor. Está el campamento ahí, están ellos adentro de la ciudad sitiados. Y de golpe, está el campamento fuera de la ciudad donde estaba el sitio. Están ahí durmiendo, pasando la noche. Están con un ataque constante y haciendo guardia porque van a destruir al enemigo. Y están de golpe ellos ahí metidos y se empieza a escuchar, adentro del campamento, entre las carpas, se empieza a escuchar caballos. Se empiezan a escuchar carros. Se escuchan pertrechos de guerra. Se escucha que viene un ejército. Y vos estás dormido adentro de la carpa. Y de golpe, como pasan todas las series o las películas, de golpe te despiertan cuando ya está el tipo con la lanza ahí arriba tuyo. Entonces todos se despiertan sobresaltados. Y cuando escuchan, ¿qué haría usted? ¿Los invita a tomar mate? Chipaguazú. No. Escucharon el estruendo, escucharon y dijeron entre ellos, ¡para poquito! El rey de Israel, miren la imaginación. Yo conozco a algunos que vuelan en la imaginación, escuchan pasar un pájaro y dicen, me parece que hay una bandada de elefantes rosa que está...
tremendo. Mira lo que dicen. Seguramente el rey de Israel alquiló al ejército de los egipcios y al ejército de no sé cuál otro más que dijo, para que vengan contra nosotros. Entonces vienen a destruirnos. No sé dónde se le ocurrió, la cuestión es que se le ocurrió. Y escuchando el estruendo y los caballos y los carros y los pertrechos y las lanzas y las espadas, los tipos en medio de los escudos, versículo 7, así se levantaron y huyeron, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y huyeron para salvar su vida. ¿Lo leyó? Salieron corriendo, rajaron. ¿Cuándo? Me salté la palabra para que usted que está leyendo la lea y que no la está leyendo se quede con la intriga. ¿Cuándo? ¿Cuándo huyeron? Ay, menos mal que alguno me estaba siguiendo con la lectura, porque el resto ya estaba en otro mundo. Pongo lente, saco lente. Ese quiero terminar, tengo que ministrar. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Bueno, siempre, el enemigo siempre anda a escondida, ¿vio? Jesús dice que la hora de las tinieblas es la hora del mal. El que busca tu mal desaparece cuando no lo ven irse. No hace las cosas a ojos claros, no hace las cosas afuera. Lo que hace, cálmese pastor, sí, cómo no. Lo que hace a vista de todo el mundo es cuando te viene a señalar, cuando te viene a acusar y cuando te viene a arrojar por tierra. Pero cuando Dios se levanta contra él, en vez de reconocer su fracaso, se va escondido, no dice nada, mantiene silencio. Y después te llaman por teléfono y le dicen, ¿cómo, pastor, no lo llamó el pastor fulano para decirle que...? Se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Yo te pregunto, y volvé para atrás, así ya terminamos. El versículo 5, estos que estaban muertos en vida, los que estaban podridos y marginados, que tal vez sos vos mismo, tomaron una decisión sobre su vida porque ya pensaban que ya no había salida y dijeron, total, vieron que cuando uno se está por morir, que no tiene salida, de golpe es héroe. Total, se va a morir, así que hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Y dijeron, vamos y hagamos, total, si vamos a morir. ¿Cuándo fue que se levantaron los 4 leprosos podridos marginados? Fíjese, ¿cuándo? Verso 5. Vos no hablás. ¿Cuándo fue? Al anochecer se levantaron los podridos. Al anochecer se levantaron los marginados y empezaron a caminar hacia el campamento. Calcule que había unos 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros, 20, 30 cuadras, desde el lugar donde ellos estaban, en la puerta, hacia donde estaba el campamento enemigo. Entonces salieron los 4, que irían haciendo saltito, irían jugando, irían haciendo competencia, carrerita, andarían haciendo el mismo piecito cada uno, para no aburrirse, que empezaron a caminar hacia el campamento del enemigo. Y a medida que ellos iban caminando en su pudrición, en su muerte en vida, a medida que ellos que pensaban que ya no valían para nada, porque te dijeron que no valés para nada, porque te dijeron que sos un inútil, porque te dijeron que ya tu vida no tiene sentido, porque te dijeron que lo que hagas va a ser para muerte, porque te dijeron, escuchate, mírame, tu vida es una mentira, tu vida es una mentira, me jugó en contra del micrófono ahí. Te dijeron cosas de ese tipo, así. Entonces vos no te queda otra, y empezás a caminar y das un paso y el sirio escucha un ejército, y das otro paso y escucha lanzas y espadas, y das otro paso y se levantan los caballos, y das otro paso y empiezan a golpear las lanzas contra los escudos, y vos seguís caminando en medio de tu dolor, y seguís caminando en medio de tu aflicción, y seguís caminando yendo hacia la muerte porque ya no te queda otra. Pero Dios está haciendo que tus pasos estén generando temor en el enemigo. Hay una diferencia fundamental entre determinarse y actuar. Esto lo hablé el sábado pasado. Cuando Jesús señala al hombre que estaba con la mano seca,
y los llama y le dice, levántate, le hace tomar una determinación. Se paró, pasó la vergüenza de su vida y estaba delante de todo el mundo ahí, ya fue expuesto. Pero Jesús ahora le dijo, no alcanza con eso, ponete en medio. El tipo tuvo que salir del rincón y venir en medio a la vista de todos. Determinación más acción. Si solamente te decidís hacer algo pero no lo haces, es lo mismo que si no lo hubieras decidido. Tu cabeza te juega en contra. Cuando vos te decidiste hacer algo ya crees que lo hiciste, pero no es así. Por eso cuando te decidís hacer algo tenés que hacerlo ya. En el momento te decidís actuar, si no tu cabeza te va a jugar en contra y te vas a encontrar con que no lo hiciste y vas a generar un nuevo fracaso. Esto es lo mismo. Y si estamos para muerte, si ya estamos medio muertos, ¿y qué nos quedamos acá? ¿Qué hacemos acá? Nos vamos. Determinación y acción empezaron a caminar. Si estos 4 podridos no hubieran caminado, los sirios no hubieran escuchado, el ejército de caballos y los soldados y los pertrechos y las lanzas y los escudos. Si estos 4 muertos en vida no hubieran caminado, los sirios hubieran seguido durmiendo. Si estos muertos en vida no hubieran caminado, al día siguiente se hubieran levantado otra vez y iban de nuevo a atacar y amedrentar y asustar a los israelitas, a decirles, todavía están vivos, todavía no se murieron, acá estamos nosotros esperando que se mueran. Pero hubo 4 muertos en vida, 4 locos podridos con olor repugnante, que se animaron a salir de su condición, no creyendo que eran algo, sino precisamente todo lo contrario, creyendo que no era nada. Y sobre ellos Dios trajo bendición. Sobre ellos Dios trajo un llamado de restauración. Llegan, no hay nada. Se encontraron las mesas servidas, banquetes terribles, se comieron todo. Para mí tendrían unos 15 años los leprosos estos. Se comieron todo. Cuando ya no les entraba más, dice, che, se miran unos a otros. No tiene nada que ver que nos quedemos acá. Vamos a decirle a los otros que están allá encerrados, muertos, que no hay nadie. Vamos. Y salieron y llevaron las buenas noticias. Dicen, vamos a dar las buenas nuevas. Llevaron el evangelio de la salvación a los que vivían encerrados, a los que todavía estaban muertos en sus pecados, a los que se sentían que estaban bajo presiones de oscuridad, a los que estaban con sus ojos cegados, a los que estaban en cautividad. Estos, los muertos, le fueron a llevar salvación. Si hoy te sentís que estás dando olor, o si que en algún momento de tu vida sentiste que estabas dando mal olor, si hoy te sentís muerto, seco, que no hay nada que fluya en vos, si hoy pensás que estás muerto en vida y que Dios ya no tiene nada con vos, Dios está preparando un pueblo para ser rescatado y va a ser a través de tu vida. Dios te está preparando para que entres y lleves libertad a los cautivos. Dios te está preparando para que sanes a los quebrantados de corazón. Dios te está preparando para que proclames libertad a los oprimidos. Dios te está preparando para abrir las cárceles de los que están en cautividad y para dar vista a los ciegos. Dios te está preparando porque Dios tiene un propósito con tu vida y Dios te eligió. Solo que estás en medio de la transformación. De ser un hombre que pensabas que era algo, pasás por la muerte hasta empezar a darte cuenta que sos un hombre o una mujer revestido de Dios, para alcanzar y para entrar en conquista. Hay una tierra para conquistar, hay corazones para restaurar, hay vidas para restaurar, hay gente que gime en su interior, empezando por vos. Pero seguramente que hay otro que ni siquiera se anima a levantarse. Ponete de pie, vamos a orar al Señor, vamos a ministrar el Espíritu de Dios, dejar que se derrame su gloria, que su presencia envuelva nuestras vidas. Mañana es domingo, no tiene apuro, no tiene problema. ¿Qué le pasa a este? Cierra sus ojos. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Espíritu Santo, toca las vidas. Espíritu Santo, fluye sobre cada uno. Levanta a los muertos en vida, restaura los corazones. Prepáranos, Señor, para el ejército. Prepara estas vidas, Señor, lastimadas, golpeadas, heridas, engañados, mentidos. Prepara estas vidas, Señor. Algunos han arrojado al piso, han arrastrado por la tierra, Señor.
te han llenado de acusaciones, te han señalado de todo tipo de palabras, han puesto sobre tu vida palabras de muerte, palabras de juicio, palabras de acusación. Pero la palabra de Dios dice: condenarás toda lengua que se levante en juicio contra vos. Espíritu de Dios, ministra. Levante sus manos, bendiga su nombre, bendiga su nombre, bendiga su nombre, bendiga su nombre. Dele gracias, bendiga su nombre. Dígale: gracias, Señor, porque estoy muerto en vida, pero gracias, Señor, porque alcanzo la victoria. Gracias, Señor, porque me han arrastrado, y gracias, Señor, porque me estás dando nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque no había fuerzas en mí, pero vos multiplicás las fuerzas del que no tiene ninguna. Gracias, Señor, porque soy transformado, transformada, hecho nuevo hombre, nueva mujer, para sanar, para bendecir, para restaurar, para traer vida, para llevar buenas noticias a los que están en cautividad. El altar está abierto para que recibas del toque de su Espíritu. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.